Bueno, Suyo el micrófono. sí, en Sicilia tenemos sintonía completa y también en Nápoles, pero un pedacito. Toda Así la que, provincia de Palermo, a esta hora eso, conectada con Caracas, la Feria eso. Internacional del Libro de Venezuela Bueno, 2022. estamos muy contentos de presentar el libro de Rosa Rapa. En verdad, Rosa es una periodista caraqueña y pues nos ha dado un bonito regalo de una obra poco común dentro de lo que se entiende por una tesis doctoral, pues. Esta es una tesis de creación, no tiene el carácter de una investigación tradicional, ni mucho menos, sino que es una obra, un libro para leer teatro. Y esto es importante destacar, porque yo no sé por qué en nuestro país se ha tendido a tener una idea errada de que el teatro no se lee, de que el teatro es exclusivamente para la escena, para el montaje, para la sala. No, no es cierto. Si nosotros queremos conocer la obra de Jean-Paul Sartre, pues tenemos que leer su teatro, sin duda. Su obra filosófica, sí, su obra narrativa, sí, pero también su obra dramatúrgica. Y este es el caso de Rosa Rapa. Este es fundamentalmente un libro que cuyo núcleo es un proceso creativo de escritura creativa, valga la redundancia, de teatro, de obras de teatro, obras bien escritas y que están buscando director. También, además de lectores, directores interesados en el montaje de esas obras. Sin duda que no es menos cierto que si bien el teatro es para leer como cualquier obra literaria, también su proceso interpretativo cierra con la puesta en escena. Y cuantas más veces se monte, se ponga en escena, pues mejor, sin duda. Ya el director, la directora, pues hará su interpretación de la puesta en escena conjuntamente con los actores y actrices. De tal manera que este encuentro es para presentar una obra dramatúrgica, fundamentalmente. Por supuesto, tiene un cuerpo teórico, pero lo esencial, según mi interpretación, es el trabajo creativo de Rosa Rapa. Rosa es una excelente escritora y allí lo podemos ver en ese libro que hoy presentamos. También pues tiene elementos originales como son de Rosa Rapa. Todavía hablábamos del sujeto quieto, entonces bueno, que ella es una traducción del espectador de la danza como sujeto quieto, pero que al mismo tiempo es un espectador que participa en la obra y que la interpreta también, independientemente que no esté en la escena bailando, danzando. Entonces hay que destacar esa parte también teorética que le incorpora Rosa Rapa a su obra. Es bonito que diríamos, así como Rayuela hay distintas formas de leerla y Cortázar
más o menos sugería cómo leerla. No es una novela tradicional que habría que leer desde la primera letra hasta la última letra, no. Se podía leer por partes, se podía adelantar la lectura. Pues este libro de Rosa Rapa puede concentrar la lectura, si uno lo desea, solamente en el trabajo creativo, en las obras dramáticas. Yo pues quiero... ¿Ya se terminó el tiempo? ¿Cómo? No. Quiero insistir en este asunto de la lectura de la obra dramática. El teatro es para leer también y para disfrutarlo con la lectura. No necesariamente tiene que verse en escena para poder hablar de una obra dramática. El lector también interpreta la obra dramática desde su lectura, pues. Y esto es un espacio bonito. Nosotros hemos tenido en este país excelentes dramaturgos, sin duda, ¿no? Y los que venimos del mundo del teatro, pues aprendimos a leer teatro. Era obligatorio leer teatro, leer obras dramáticas, incluso independientemente del montaje de alguna obra. El montaje es otra cosa, ¿verdad? Ya es un proceso distinto. Por cierto, les invito a ver una película que están pasando del ciclo de cine europeo que se llama El Triunfo, que es el proceso del montaje de una obra de Samuel Beckett esperando a Godot. Es una interpretación originalísima de una obra de teatro. Bueno, apostemos a que las obras de la Rapa sean montadas, sean interpretadas, consigan ese director, esa directora, ese grupo de teatro que apueste al montaje de esas obras. Y bueno, eso sería una emoción muy grande para Rosa Rapa, para la autora de esta obra dramática, que vea cristalizado una, dos, tres y más veces el montaje, la puesta en escena de sus obras. Cada una, sin duda, que diferente. La obra dramática no cierra con la última letra escrita por el dramaturgo. No, la obra dramática es una obra abierta como una obra musical. Siempre el nuevo actor que caracteriza a un personaje, la nueva actriz que caracteriza a un personaje, le da una interpretación nueva. Y ahí es donde está la riqueza de las artes escénicas y en este caso del teatro. Entonces no me resta más sino invitarles de mi parte a leer la obra. Ustedes hablan con nuestra profesora Villalba y ella les informará cómo se hará para conseguir este libro de Rosa Rapa. Ya ella les informará y sería muy bonito en que todos tengamos el interés por adquirir esta obra, gestionarla. Yo no sé si eso va a ser distribuido de manera gratuita o se va a vender. Ojalá y se venda, para que a Rosa le toque algo, aunque sea para hacer un mercado. En fin, eso es lo que yo quiero decirles y de mi parte pues mi emoción. Yo no voy a decir, como dijo alguien en un arte una vez, hicimos un cineforo. Entonces, no, esa obra salió de tal. No, yo acompañé a Rosa en ese proceso creativo, sí, pero la autora es ella, por el amor de Dios, no que voy a tomar yo méritos que no tengo.
la acompañé, la motivé, la impulsé, pero el talento es de Rosa Rapa, no mío. Gracias. Eso es el sumo de la modestia, porque realmente su acompañamiento fue fundamental. No solamente, como él explica, es un libro con al menos 3 posibilidades de lectura, muy claramente divididos por 3 actos, porque como la onda era teatral, pues así le llamamos, en vez de capítulos, los llamamos primero, segundo y tercer acto, haciendo honor a la teoría aristotélica. Y mucho de ese pensamiento filosófico que no solamente acompaña lo que es el primer y tercer acto, que básicamente son crónicas escritas allí, y yo celebro además que el día de hoy que me hayan invitado a hacer esta presentación sea precisamente en una sala que lleve por nombre Carmen Clemente Travieso, que es una pionera del periodismo, de las mujeres periodistas en Venezuela. Hubo una época que las escuelas de periodismo estaban repletas de mujeres, pero tradicionalmente había sido una profesión muy patriarcal, por decirlo de alguna manera, muy de los hombres, y es esta gran periodista, Carmen Clemente Travieso, una de las primeras en salir a la calle a reportear, cosa que hoy en día como natural, es algo muy natural entre las mujeres periodistas. Entonces, pues yo celebro, es un honor, siento que su espíritu está aquí acompañándonos, porque aunque en ese libro hay varias Romas Rapas escribiendo, fundamentalmente es una sola, que no es dramaturga, que no es cronista, sino simplemente es periodista. Y ese tránsito por el periodismo, esa esencia de la duda que me acompaña a mí. Y habla de la modestia mía. Que me acompaña a mí en todo lo que he tomado conciencia en la vida desde que decidí ser periodista. Es lo que guían pues todos mis procesos de escritura creativa, por englobarlos de alguna manera en una sola noción. Muchísimas gracias, hermosas tus palabras, Gregorio. Gregorio fue el tutor de eso, que fue fundamentalmente o inicialmente una tesis doctoral que se produce en el marco del Programa Nacional de Formación Avanzada Artes y Culturas del Sur de UNEARTE, un espacio que yo creo que fue el único posible para escribir una tesis doctoral de esa naturaleza, y que realmente fue una tesis escrita a lo largo casi de 4 años, en el que yo me mantuve como estudiante activa de ese programa de formación avanzada. Así que hay mucho pensamiento filosófico muy de pronto escondido en el pensar en las características psicológicas de personajes. En estas 4 obras, 3 son obras corales con muchos personajes, y una de ellas es un monólogo que está centrado en el tema de la locura. Quisiera muy brevemente hablarle un poco de estos 4 textos y luego redondear un poco la reflexión en torno a la dramaturgia como género literario que bien planteó Gregorio. Son 4 textos para un teatro sensible. Escribir la tesis significó para mí la oportunidad de pensar. Yo creo que uno estructura el pensamiento en el acto de la escritura. Escribir es un momento donde uno contacta cosas que en la dinámica del pensamiento diario no contacta. Entonces, allí surgió esa categoría, surgieron 2 categorías, la del ser doliente, fue mucho
estas 4 historias básicamente son inspiradas a partir de contactar un proceso de dolor emocional en mí. Y la segunda categoría es la del teatro sensible, que surgió allí, que me interesa a mí plasmar o proponer para estas representaciones. Al fin de cuentas, uno como dramaturgo se entiende como autor fundamentalmente. Es el que pone las letras para esos actores, el que pone las palabras. Pero no es menos cierto que en el acto de creación de la escritura teatral hay un proceso completo de imaginación del hecho escénico. El teatro es un arte vivo. Entonces el primero que se imagina, aunque tal vez nunca lo vaya a dirigir, pero el primero que se imagina cómo va a ser dirigida esa obra es el dramaturgo. Y por eso no solamente hay digamos, un discurso dialógico y hay un discurso psicológico de unos personajes, sino también hay un componente estético, valorativo, cuando el dramaturgo le indica en el texto al director, al futuro director, que además es anónimo, uno no sabe quién es, cómo va a dirigir la obra. En ese conjunto de acotaciones, didascalias, que conforma y que da estructura, lo que se llama pues también la estructura dramática del texto teatral. Allí hay lo que fue mi primer ejercicio de escritura teatral, que se llama Los papeles de Charo, que tuvo una gran acogida por el público, por el jurado del Premio Apacuana, Premio Nacional de Dramaturgia Apacuana, que convoca cada 2 años la Compañía Nacional de Teatro, que en el 2019 decidió darle una mención honorífica. Para mí fue muy sorpresivo porque fue mi primer texto teatral, o sea, estaba yo allí como aprendiendo, experimentando en esa nueva, era para mí muy novedosa, posibilidad de narrar historia. Los papeles de Charo está centrado en un personaje de la historia de la literatura mundial que nadie conoce, porque fue la esposa, la primera esposa de Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura 1989, y que vivió a la sombra de su esposo, que era muy brillante en todos los sentidos. Entonces Los papeles de Charo está dedicada a ella y está dedicada a mi madre y a todas las mujeres de mi árbol genealógico, de mi clan femenino, que de alguna manera por circunstancias históricas también y por supuesto como historia de vida y como historia familiar vivieron a la sombra de personalidades mucho más lumínicas que ella. Luego está el texto que más me ha costado escribir, duré 2 años escribiéndolo, es un texto que todavía hoy leo y lloro, se llama El viaje del diapasón, y en el viaje del diapasón tomaron vida como personajes, como seres en tránsito, un conjunto de venezolanos hermosos que iban viajando en un avión y que cayeron muertos en las Azores el 3 de septiembre de 1976, que no son otros que nuestras amadas voces del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. En el viaje del diapasón se cuenta un poco esa historia desde las voces de sus propios personajes como seres en tránsito, y hay un conductor que los va guiando hacia, digamos, el camino hacia su eternidad, que quise que fuera Dante Alighieri. Ese texto está
muy documentado en infinidad de crónicas que a lo largo de los años he leído sobre la tragedia de las Azores, y digamos, una anécdota muy que a mí me sirvió como premisa fue que el padre Francisco Dolores era el párroco de ese lugar, Angra de Heroísmo, donde cayó el avión de la Fuerza Aérea Venezolana que transportaba al Orfeón Universitario a España para participar. Era su primer viaje, era la primera gira del Orfeón Universitario al viejo continente. Y el padre Dolores, en el momento que siente una explosión, un estruendo, en plena lluvia, en plena tormenta, porque en ese momento no había una tormenta sobre las Azores, sino dos, habían dos huracanes, que además caprichosamente estaban rotando en sentidos contrarios. Él estaba leyendo la Divina Comedia, estaba leyendo el infierno de la Divina Comedia. Lo deja y se mueve con su Volkswagen de esos escarabajos de los 70 hasta el lugar donde él veía unas nubes de humo, y al primer cuerpo que encuentra es el de Vinicio Adames, con su diapasón en la mano. Ese diapasón, que esa es la metáfora que está encerrada en el título, el viaje del diapasón, ese diapasón duró 20 años en manos del padre Dolores, del padre Francisco Dolores, hasta que un día consideró justo y necesario, lo trajo a Venezuela y se lo entregó en un concierto en el aula magna, concierto del Orfeón Universitario, al maestro Raúl Delgado Esteves, que para el momento era el director. Y que fue además, la tesis esta obra en particular, El viaje del diapasón, está dedicada al maestro Raúl Delgado Esteves, a su memoria, porque además fue la persona que asumió valientemente la tarea de reconstruir y de hacer renacer el Orfeón Universitario 8 meses después de esta tristísima tragedia. Tenía yo 11 años cuando vi la noticia del desastre aéreo, y creo que conecto en mi memoria con el primer recuerdo real de que la muerte existe y es brutal. Y además creo que ese día decidí que yo iba a ser UCEBista. Y lo hice, lo logré. Soy UCEBista. Entonces, bueno, a la memoria de ellos escribí este texto, que es un texto con una propuesta multidisciplinaria, un poco de teatro y música básica, fundamentalmente, algo de danza también. La danza está presente en todo lo que escribo, no sé por qué. No, yo nunca fui bailarina, pero... No, por el sujeto quieto. Ya vamos a contarle. El otro texto es el baile del sujeto quieto, y Gregorio tiene mucha culpa en la escritura de ese texto. Ahí sí ya me fui a un terreno menos doloso o menos doliente. Ahí me inspiré mucho. Hay un autor que a mí me encanta leer. Con el tiempo me gusta verlo también en la televisión, pero me gusta mucho más leerlo, que es Andrea Camilleri, que es un autor siciliano. Mi padre es siciliano, mi padre fue un hombre siciliano, y Andrea Camilleri es el autor de un conjunto de novelas que tiene como personaje principal al comisario Montalbán. Entonces yo quise hacer como un thriller, pero no policial, sino periodístico, porque en este caso, en el baile del sujeto quieto, el personaje principal es un periodista. Yo además me inspiré en un
amigo periodista, que es una gran persona, una gran referencia para mí también y para lo que yo hago. Y aquí hay que, este periodista, sin quererlo, es testigo presencial de la muerte accidental de una bailarina 5 minutos antes del estreno de una obra coreográfica, y hay que resolver ese conflicto de entender qué le pasó, si alguien la mató, porque además la bailarina no la quería nadie en todo el equipo de producción. Tenía conflictos con todo el mundo y había que saber si esa bailarina simplemente se cayó y murió o alguien la mató. Y antes de que llegue la policía, o sea que tenían escasos 15 minutos para resolver Entonces allí ese periodista se convirtió un poco en un comisario Montalbano, pero no como detective, sino como alguien que, siendo tan sensible al campo de la danza, podía entender los motivos del coreógrafo, de los bailarines, de los productores, del tramoyista. Y ahí aparece un personaje, nuevamente aparece un personaje de 11 años de edad. Siempre hay un personaje de 11 años de edad que de alguna manera es mi alter ego a los 11 años. Que es quien da con la verdad, ¿no? En este caso. Y ella es una espectadora de la danza. Entonces, esta obra se escribió a partir de lo que iba a ser originalmente la tesis doctoral, que era toda una disertación a partir de la triple mimesis de Paul Ricoeur sobre a partir de Ricoeur y de Sonia Zanoja, y además, pues nada, ellos tenían que ser personajes en la obra, y son personajes en la obra. En el caso de Sonia, porque es una quizás de las escritoras venezolanas que ha aportado a la construcción de una filosofía de la danza. Y Sonia decía, el verdadero intérprete de la danza, pues ese es el espectador. Y yo dije, bueno, ese espectador pues es un sujeto quieto. Él está allí, están allí, estamos aquí y estamos bailando con esos espíritus que emanan esa energía, que hacen que cuando estamos sentados en la butaca, también bailamos de una manera virtual, de una manera energética, si queremos verlo con un poco de metafísica. Y de ahí surge esa metáfora del baile sujeto quieto, que primero fue un ensayo, luego fue un proyecto de tesis doctoral, y al final pues me antojó escribir una obra de teatro, y ahí en ese momento es cuando la tesis se transforma en una tesis teatral, en una tesis de dramaturgia. Y luego el cuarto texto de este teatro sensible que yo propongo es un monólogo donde hay una propuesta de trabajo escénico, de intervención del espacio escénico a partir de una mujer, un personaje que al principio creemos es una guía turística o una enfermera que nos está dando a conocer los espacios de un centro psiquiátrico, y vamos descubriendo no solamente los problemas mentales y la locura de todos los personajes que ella presenta, que no están, pero que ella los presenta, y su propia locura. Es un monólogo. Ese monólogo tuvimos la oportunidad en agosto de presentarlo como lectura dramatizada con 3 maravillosas estudiantes de actuación de la UNEARTE en el marco del primer ciclo de lecturas dramatizadas Orlando Rodríguez, que se hizo en el Festival de Teatro Progresista. Luego que escribí esas 4 obras, algo faltaba aún, y yo le digo, Gregorio, si hacemos otro acto y explicamos algunas cosas, no todas,
yo no creo que haya que explicarle al lector todas las cosas. El lector es libre, el lector siempre tiene que ser libre de hacer su lectura, de vivir las palabras, las narraciones, las historias, la comunión que se establece con los personajes, cada quien a su manera y desde su propia alma. Así que se explicaron algunas cosas de estos 4 textos, pero no se explicaron todas, y eso conformó pues la obra completa. Se presentó como tesis doctoral, sorpresivamente fue elegida como mención publicación. Bueno, siempre para mí es una sorpresa, no sé por qué, porque en principio pues como periodista estoy en el entendido que uno escribe para que el lector conozca lo que uno quiere hacer conocer. Y también pues una bendición que la UNEARTE la haya escogido para formar parte de estas primeras 4 publicaciones que conforman la colección Artes y Culturas del Sur. Eso a mí me pone en un compromiso grandísimo de seguir contribuyendo a nuestro PNFA como lugar de maravillas, lo llamo yo, lugar de creación, un lugar donde nos estamos dando permiso de ir más allá de los procesos de investigación y constituirlos también en actos creativos. Y entonces, nada, pues me toca seguir escribiendo. Hay otras obras de teatro que vienen en camino y que ojalá pues también pueda más adelante formar parte de esta muy bonita colección, que luego nuestra amiga Lisbeth Villalba nos va a facilitar la información de dónde podemos descargar, porque todos nuestros libros son de descarga gratuita, libre, abierta, y bueno, la invitación es a leerlos todos, no solamente a Escritura del Cerro Oriente, 4 textos para un teatro sensible. Quiero cerrar leyendo dos cositas muy breves. Mañana en Venezuela celebramos el Día Nacional del Teatro y este año el mensaje nacional fue encomendado a nuestra gran actriz Aura Rivas, y quiero leerles un fragmento muy hermoso. No lo voy a leer todo, solo un fragmento breve. Aura dice: he sido testigo de muchos cambios en nuestro país y en el mundo, y sin embargo, percibo la vida como una gran espiral en la que todo retorna. La vida y el teatro tienen mucho en común. El teatro se consume mientras se está realizando, muere cuando termina la función, pero renace cada vez que se vuelve a representar. En el teatro es la acción misma la que debe repetirse. No se trata de recitar, sino de resucitar. Algo que se me estaba pasando decir antes de cerrar. Esto es una disertación, un debate que siempre dimos Gregorio y yo en nuestras conversaciones, y que tiene que ver mucho con, para la gran mayoría de los teatreros, no hay teatro que no sea el representado, es decir, que la dramaturgia es como un preteatro. Bueno, no somos únicos. Gustavo siempre lo dice cada vez que lo entrevistan. Gustavo es uno de nuestros grandes dramaturgos del teatro contemporáneo en Venezuela. Cuando él dice: si me leyeron, ya me di por satisfecho. Se suele de alguna manera tener como premisa que el acto de la creación dramatúrgica o de la escritura teatral tiene su cierre en la representación.
De manera que si no hay representación, sino solo lectura, no estamos como inmersos en una idea global de creación. Creo que se subestima mucho al lector de teatro. Yo fui primero lectora de teatro antes de espectadora de teatro. Y mi acercamiento al hecho escénico vino ya hiperestimulado por todo el proceso de lectura teatral que tuve de niña. Uno de mis primeros libros, de los primeros libros que recuerdo haber leído, además de Corazón, de Amundo D'Amici, fue Los 6 personajes en busca de autor de Pirandello. O sea que casi que antes de leer narrativa, que es lo que más me gusta leer, lo reconozco, fui lectora de teatro y eso me acercó a mí al mundo teatral. Y cuando vi cómo era una representación teatral, mi felicidad era suprema, porque era algo que se asemejaba a lo que había vivido en mi imaginación cuando leía teatro. Entonces creo que cuando no publicamos teatro, que es una realidad en Venezuela, de ahí que hay que aplaudir que UNEARTE sí lo esté haciendo, no publicamos teatro porque creemos que el texto teatral solamente es un instrumento técnico que da vida a la representación. Estamos negándole a los lectores vivir la experiencia teatral desde su alma y desde su imaginación. Es terrible. Entonces debemos publicar más teatro y nos vamos a poner para eso. Y para cerrar, ahora sí, hay algo que nos tiene demasiado felices y es el premio Miguel de Cervantes entregado a nuestro gran poeta Rafael Cadenas. Entonces quiero cerrar con Rafael Cadenas. Ocurre que después del laborioso forcejear, el poema está donde nadie lo buscó, donde no se ve, en el rincón más apagado. Vino a dar ahí, burlando el que escribía, al lector, a la página. Se deslizó hasta ese lugar donde de pronto es descubierto. Aquí, dice una voz, queda oculto, como un niño en un cuarto donde se guardan viejos muebles. Rafael Cadenas. Yo pido un aplauso a Rafael Cadenas. Maravilloso. Nos representa a todos y estamos muy felices. No, pero yo también quiero un aplauso para Rosa Rapa, la autora del libro que estamos presentando. Y gracias a ustedes por tan bonito como me ven esta mañana y acercarse a conocer esto que escribí. Mira, una anécdota, Rosa. Tú sabes que antes me cuentan, yo no vi eso, pero los bautizos, se decían, los bautizos de los libros, primero los libros eran todos impresos, evidentemente. Entonces se hacía según los recursos, ¿no? Con champaña o con vino, y había también pasapalos y tal. Eso se los debemos todos. Pero valga el cariño nuestro y la alegría por el bautizo, presentación y dar a leer la obra de Rosa Rapa, nuestra dramaturga, aunque diga que no. Gracias. Prometemos que el día que bauticemos y presentemos la primera colección de teatro, de dramaturgia uneartista, porque en UNEARTE hay muchísimos dramaturgos, entonces vamos a tener champán, yo lo prometo, la pago. ¿Okay? Pero es un compromiso para la universidad. Tenemos que crear una colección de teatro a partir de nuestros dramaturgos, que son muchos y extraordinarios, de los mejores. Pero a Rosa se le olvidó, para no llorar, que en la tesis hay una imagen
de un siciliano que es su papá y que fue un poco el centro de la obra. Así que, bueno, decirlo, Rosa Rapa. Quería no llorar, Gregorio. La foto de portada soy yo, sentada en el regazo de mi padre en la piscina de los Caracas, por allá por finales de los años 60. Esa es la fotico que aparece en la portada del libro. Listo. La tesis está dedicada a mi padre. Dios lo tenga en la gloria. Bueno. Gracias. Misión cumplida, cariño. Felicitaciones. Gracias. Qué bueno. Gregorio. Gracias a todos. Entonces, ay, con... Chévere. Linda, gracias. Necesito champán, mi hija, te Bueno. No me importa porque más compromiso es el de ellos. Encantadísimo. Qué bonitas palabras. Carlita, ¿tú conoces a Carlos Ortiz? Claro, por favor.